Buenos días. ¿Alguien podría hablar, por favor, para checar el audio de la transmisión? Buenos días. ¿Ya está aquí la doctora Zárate Toscano? Buenos días, David. Creo que aún no ha llegado, ¿eh? Buenos días a todas y todos. Ay, yo. Bueno, no, todavía no. Perdón. Buenos días, ya estoy aquí. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenos días. No me deja habilitar el audio. Ya. Hola, buenos días. Hola, ¿Qué tal? David, Buenos muchas días. gracias. ¿Qué tal, doctora? Bueno, vamos a darles unos minutos más a las personas para que terminen de conectarse. Ya somos 34 aquí en Zoom. Vamos a esperar unos 2 minutitos para que puedan conectar. Más los que se acumulen, ¿verdad? Sí, doctora, a través de Facebook Live. ¿Cuántos más o menos calculan? Nosotros teníamos calculados 40 aquí en Zoom, más los que se sumen en Facebook Live. Ok. Oye, ¿y esto lo graban y se puede ver después? Sí, ahorita lo van a compartir en Facebook Live y desde ahí ya se queda guardada la grabación. Ok. Luego me compartes el espacio de Facebook Live para buscarlo después, por favor. Sí, doctora, se lo envío. Gracias. Bueno, ya somos 40 aquí, ya son 11:05, entonces vamos iniciando. ¿Le parece, doctora? Cuando ustedes quieran, David. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, primero que nada, buenos días a todos. Rato ahí entré sin saludarlos. Pero bueno, el día de hoy nos está acompañando la doctora Verónica Zárate Toscano del Instituto Mora. Nos va a presentar ahí una breve plática sobre las conmemoraciones del centenario de la independencia de México. Pero bueno, antes que nada, sí me gustaría dar una pequeña breve semblanza curricular de la doctora Zárate Toscano. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha abordado estudios acerca de la prensa en el periodo de la independencia, tanto en México como en España, y de igual manera se ha interesado por la historia de las mentalidades y de la vida cotidiana. Actualmente, como ya les comenté, es investigadora en el Instituto Mora. Sus líneas de investigaciones son la historia de las conmemoraciones y festividades, historia de la materialización de la memoria e historia de la prensa, y entre sus publicaciones, por mencionar algunas, porque la doctora tiene un amplio catálogo de publicaciones, destacan Los nobles ante la muerte en México, actitudes, ceremonias y memoria del año 2000, y Diálogo con historiadores, reflexiones en torno al tiempo, el espacio y la memoria del 2014. Como les comento, solamente fue por mencionar algunas, porque la doctora tiene un amplio currículum de libros y publicaciones. Entonces, no me queda nada más que agradecerle, doctora, que haya aceptado nuestra invitación, que esté aquí, que nos esté acompañando el día de hoy para compartirnos algo de su investigación. Pues les cedo la palabra. Muchas gracias, David. Muchas gracias a la Universidad de San Luis Potosí por la invitación. Me da mucho gusto, pues no verlos porque solo veo cuadritos con nombres, pero me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. El maldito bicho que nos tiene encerrados a todos ha cambiado mucho la manera en la que hacemos muchas de nuestras actividades, en la que hacemos historia, en la que nos acercamos a los estudiantes, y afortunadamente tenemos esta enorme ventaja que es el Internet, que son estas maravillas de la comunicación que
que nos permiten estar cerca. Estoy tratando de compartir una pantalla. Me dicen si ya la pueden ver. Sí, sí se ve. Ya se ve. Okay. Bueno, el título que pusimos a esta charla es Conmemoraciones del Centenario de la Independencia de México. Sin embargo, cuando platiqué con David para la invitación, siempre quedó el gusanito de hablar de las fiestas del centenario y de las del bicentenario que tuvimos en 2010 y de las que están por aparecer el próximo 2021. Traté de hacer una combinación de ambas conmemoraciones para hacer un poco más dinámica esta plática. Ayer fue Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una conmemoración promovida por la UNESCO en 2005, establecida para tomar conciencia de la importancia de este patrimonio y sobre todo de la necesidad de conservarlo. En Internet, en distintas plataformas, YouTube y muchas más, encontramos una cantidad inimaginable de material audiovisual que ahora, confinados por la pandemia, estamos aprovechando más que antes. Estas imágenes, estos sonidos, nos cuentan historias, son parte de nuestra memoria colectiva, de nuestro patrimonio cultural. Son una ventana al mundo y también una ventana al pasado que no debemos dejar que se pierda. Así que para comenzar esta plática, lo primero que les voy a poner es una joya auditiva. A ver si reconocen de quién estamos hablando. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad antes de escuchar la voz de Porfirio Díaz. Esta joya sonora se conserva en la Fonoteca Nacional, pero la pueden encontrar completa en YouTube. Solo les he puesto un pequeño fragmento. Y precisamente es parte de los testimonios sonoros que ya desde esta época, 1909, empezamos a tener. El sonido anterior, pues prácticamente nos es ajeno. Es hasta fines del siglo XIX que empiezan a hacerse estas grabaciones que nos han permitido conocer voces de cantantes de ópera, fragmentos de ópera, entrevistas, grabaciones como esta de Porfirio Díaz, y que son parte de este patrimonio sonoro que hay que conservar. Ahora para nosotros es lo más normal grabar un audio, mandar un mensaje por WhatsApp en audio, con imágenes, con iconos, con emoticones, con lo que sea, pero pensemos que en estas conmemoraciones del centenario pues han pasado muchas cosas. Y hay otro formato que también surge en esta época en la que voy a tratar, que es precisamente el surgimiento del cine, el cinematógrafo. Les voy a compartir un fragmento que me es muy cercano. Forma parte del documental histórico titulado Memorias de un Mexicano, formado con películas con vistas que capturaba mi abuelo Salvador Toscano y otros fotógrafos también, y que fueron editados y recopilados por mi tía Carmen Toscano. También lo pueden ver completo en YouTube, pero solo les voy a compartir unos minutos. Espero que se vea bien esta imagen. La política se aplazó porque se acercaban las fiestas del centenario de la iniciación de la independencia, a las cuales fueron invitados todos los países amigos, y hubo tan brillantes embajadores especiales como el marqués de Polavieja, que llegó a bordo del vapor Alfonso XIII trayendo la representación de España y que gozó de gran popularidad.
Su hermosa hija, María de los Ángeles, tuvo que permanecer en la plataforma del tren recibiendo el aplauso de los veracruzanos. En México presentó sus credenciales al mismo tiempo que otros embajadores. Muchos de ellos, personas de gran cultura, se impresionaron grandemente con la visita que hicieron a Teotihuacán durante el Congreso de Americanistas el día 10 de septiembre. El ministro de Instrucción, Justo Sierra, después de visitar el museo, dio una brillante explicación acerca de la historia antigua de México. El general Díaz gustaba de exaltar las figuras ilustres, y con esa idea se proyectaron monumentos de los que fueron las primeras piedras, como el de Isabel la Católica en Chapultepec, que nunca llegó a construirse. El de Washington en la Plaza Dinamarca, donde habló el embajador Wilson, y el del sabio Pasteur en el jardincito frente a la estación Colonia. Todas las clases sociales participaron en alguna forma en las fiestas del centenario. Los niños en la jura de la bandera el día 6. Los empleados en la procesión cívica el día 14. Uy, perdón, algo pasó. El grupo de los científicos parecía seguro de sí mismo al descender por la majestuosa escalinata del Palacio Legislativo en construcción, sin adivinar que la estructura de aquella cúpula sería aprovechada después para el monumento a la Revolución. También paseó su aristocracia por los corredores del manicomio de la Castañeda en la inauguración de este edificio. Y en la exposición japonesa hizo alarde de elegancia y de lujo. Fue un día inolvidable para las mujeres, como mi madre que gustaba de los vestidos suntuosos y de aquellos enormes sombreros con plumas. Un desfile histórico, el día 15, nos mostró las principales épocas de la vida de México. Aztecas, tlaxcaltecas. El emperador Moctezuma representaban la época prehispánica. Hernán Cortés desfilaba después, era la conquista. Luego los encomenderos nos recordaban la colonia, y por fin don Agustín de Iturbide, seguido del ejército trigarante, nos llevaba hasta la independencia.
2 días después, presenciamos una de las ceremonias más solemnes que hubo en las fiestas del centenario. La entrega que hizo España del uniforme de Morelos y las banderas con que los insurgentes habían peleado contra los españoles. El pendón con la Virgen de Guadalupe que llevaba a Hidalgo a lanzar el grito de independencia. Sobre la cureña de un cañón fueron colocados el uniforme y la bandera, y una comitiva de generales encabezados por el marqués de Polavieja y el subsecretario de Relaciones, don Federico Gamboa, los escoltó hasta el Palacio Nacional, donde fueron entregados. También se honró al movimiento de reforma, inaugurando el hemiciclo a Benito Juárez. Tras una arenga lírica del poeta Luis G. Urbina, el presidente descubrió la placa e hizo la declaratoria. La columna de la Independencia fue inaugurada el día 16. Una caravana de carruajes que conducía a los embajadores y a los invitados pasó por las calles. Bueno, pues esta parte es solamente un fragmento de la película Memorias de un Mexicano, que también, como les digo, está en YouTube. El sonido que tiene no es el sonido original. Esta película en realidad es una recopilación de las vistas tomadas por mi abuelo que mi tía juntó y dio a conocer en 1950. Escribió un guión para darle una secuencia histórica y utilizó pues estas voces que lo mismo gritan viva Porfirio Díaz y después el mismo señor gritará viva Zapata, etcétera, pero eran recursos que se utilizaban en esa época. Pero lo que espero es que hayan podido darse una idea en términos generales de lo que fueron las fiestas del centenario. Voy a hablar ahora un poco más despacio. Mi abuelo juntó las imágenes y empezó a hacer funciones prácticamente al mes o a los 2 meses de que se dieron estas fiestas, y imprimía estos carteles muy vistosos y llevó la película por distintas poblaciones, por distintos teatros, y como ustedes ven, anunciaba que eran 4,000 metros de película, lo cual ya para la época pues era un portento. El cine tenía pocos años de haber sido introducido y ya había esta posibilidad de ver largometrajes. Además, con un sentido tal vez comercial, en este cartel que se conserva en la Fundación Toscano, que es la que tiene todo el material del abuelo y que ahora está en la UNAM, una parte dice: si presenció las fiestas en México, búsquese usted en las películas. Ustedes notarán que aparece muchas cabezas, muchas caras, inclusive una bicicleta cuando viene algún desfile histórico, pero era la manera de atraer a la gente. Con solo 40 centavos podían ver lo que acababa de acontecer. Pero tengo que hacer un recuento de que las fiestas de la independencia pues no fueron únicamente conmemoradas en 1910. No puedo, por cuestiones de espacio, de tiempo y de respeto, ocuparme de todas las manifestaciones festivas en todo el país. Para las fiestas de San Luis Potosí, pues los remito a sus maestros, a Flor Salazar y a Sergio Cañedo, quienes han trabajado las fiestas de San Luis. Yo les voy a hablar, con perdón de ustedes, de las festejos en la Ciudad de México. Una vez que se consumó la independencia y al final ya del imperio de Iturbide, empezaron a aparecer una serie de conmemoraciones. Aquí vemos una imagen de uno de los festejos en el Zócalo, en ese entonces llamado Plaza Mayor o Plaza de la Constitución. No voy a hacer un recorrido con mucho detalle por todo el siglo XIX, solo les voy a mostrar algunos ejemplos. En 1823 hubo una primera ceremonia para reunir los restos de los héroes de la independencia y se hicieron algunos grabados, algunas imágenes.
para la conmemoración de 1829 se hizo este precioso cuadro con arte plumario que está conservado en el Museo de Antropología. Después también las fiestas de septiembre aparecieron en los calendarios, se hacía algunas imágenes, se hacía una recopilación de la fiesta y de los sucesos de la independencia. Había también litografías, aquí se muestra una procesión que va hacia la catedral. Y ya en 1883 tenemos el registro de las primeras fiestas fotografiadas, que son las de 1883. Aquí tenemos parte de los desfiles cívicos y militares que se hacían por las calles del centro histórico. Esto es en la calle del 5 de Mayo, avenida 5 de Mayo, que nos muestran pues eso, los desfiles, la gente aprovechando no solo la vista desde los balcones, sino con pie a tierra. Y entonces viene ya este momento en que aparece la cámara que captura las imágenes. El abuelo recogía estas imágenes, las editaba y con pedacitos de la película iba armando como el guión para armar una historia más o menos congruente, y entonces juntaba algunas escenas y les ponía unos intertítulos que nos van enseñando, por ejemplo, aquí la parte del desfile histórico, Hernán Cortés, los tlaxcaltecas, la época virreinal, el ejército de las Tres Garantías. Estos uniformes que se utilizaron en el desfile histórico del centenario fueron expuestos en 2009 en el Museo de Arte Popular, en una exposición que se llamó Parafernalia de la Independencia, porque fueron conservados por alguna compañía de teatro que después los reutilizó. Entonces, aquí vamos a ver más o menos algunas imágenes de cómo eran estos uniformes que se conservaron y los que se utilizaron en los desfiles. Muchos de los indios que se utilizaron para representar a los tlaxcaltecas o a los mexicas, pues eran verdaderamente indígenas que provenían de algunas regiones cercanas a la Ciudad de México, que los trasladaron a la capital para el desfile con poca recompensa más que la comida de ese día. Les facilitaron el vestuario y los hicieron regresar. Para la parte de la conquista utilizaron estudiantes de la escuela, de la Facultad de Medicina, y aquí vemos en la parte de arriba la imagen del que representó a Hernán Cortés. Y no puedo evitar pues ya empezar a hacer comparaciones del desfile histórico que tuvimos en 1910, donde se empezaron a tomar algunas licencias. O sea, aquí el caballo que lleva a Hernán Cortés es un caballo de raza fina, prácticamente sin más adorno que la brida, y en cambio en el 2010 se tomaron la licencia de ponerle 2 cabezas al animal. A veces los adornos del caballo que se usaron en 2010 sí corresponden o son muy parecidos a los que se utilizaron en las fiestas del centenario, pero luego empezó a haber estas otras interpretaciones de la conquista, de Hernán Cortés, de la llegada de los españoles, de la conquista de América, del descubrimiento de América, que vimos desfilar por las calles de Paseo de la Reforma hasta el centro histórico, y que vimos en algunas representaciones que se hicieron en el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí vemos un carro alegórico con unos muñecos que representan a los conquistadores, pero también vemos esta conjunción de cuestiones modernas, la cabeza del conquistador con su casco típico y una persona disfrazada, etcétera, etcétera, o aquí arriba los conquistadores caminando por un templete que se colocó en la Ciudad de México. Esta exposición a la que hacía yo mención, que estuvo en el Museo de Arte Popular, llamada precisamente Parafernalia e Independencia, exhibió algunas de las piezas que se conocen como parafernalia. ¿Qué es parafernalia? Bueno, parafernalia es un conjunto de elementos rituales o decorativos que rodean a un acto. El historiador polaco Krzysztof Pomian alude también a estos objetos con la categoría que él llama de semióforos.
Ahí les he puesto la portada de una versión de Christophe Pomiani con su vínculo para encontrarla en internet. Y es que él nos habla de cómo algunos objetos que nos rodean en la vida diaria pueden cumplir diferentes funciones y adquirir significados diferentes. En esta imagen, que es una de las tantas de la exposición, pues vemos unas armónicas, vemos unas medallas, vemos la etiqueta de un tequila. En esa exposición también estuvo el programa del desfile histórico o el programa en general del centenario. Hubo también estos paneles que nos mostraban las piezas más importantes, y también hubo pues estas cosas que nos da por coleccionar, desde postales hasta los platos conmemorativos. Y entonces quiero que presten atención a quiénes son los héroes que están representados en 1910. Efectivamente, Porfirio Díaz se pone a la par de Miguel Hidalgo y de Benito Juárez. Y esta trilogía de héroes de la patria, como pone este anuncio de la fábrica de puros, aparecerá en partituras, en música, en todo tipo de imágenes. Es decir, Porfirio Díaz estaba pensando en que él era la tercera parte de, no quiero decirlo, pero como si fuera la tercera transformación, no hagamos ninguna comparación con la cuarta transformación actual, pero él era parte de ese proceso que había llegado a México desde la independencia hasta ese momento de orden y progreso que se estaba viviendo en el porfiriato. Hubo también otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo música conmemorativa, ¿no? Hubo un concurso que se hizo y que ganó Luis Jordá para escribir un canto de la paz, para componer música, una cantata de la independencia. Hubo billetes conmemorativos como este que vemos aquí al centro. Y bueno, en 2010 repetimos la idea de la parafernalia, pero ya tenemos muchos más soportes, y entonces nos tropezábamos con hidalgos, Morelos, guerreros, Iturbides, y simplemente la imagen o la bandera en una cantidad que ustedes no sé si recordarán, pero yo sí me aparecían prácticamente hasta en los hielos, como esta bolsa de hielos. No faltaban, por supuesto, los pins que se llaman, que si alcanzan a ver, lo compré en esa exposición de la parafernalia, y era el tipo de cosas que se usaban para las conmemoraciones. Bueno, pues en la actualidad o en 2010 sacamos también toda clase de objetos. Por supuesto, sacamos los billetes conmemorativos, un billete para recordar el inicio de la Revolución Mexicana. Recuerden que en 2010 tuvimos un doble festejo, la Revolución y la Independencia. Entonces tenemos el billete de 100 pesos para conmemorar la Revolución, y tenemos el billete de 200 pesos para conmemorar la Independencia. Dos rasgos interesantes en ese billete que todavía por ahí pueden encontrar, o los dos los pueden encontrar, es que se utilizó el formato vertical, cosa que no se había utilizado en los billetes con anterioridad, y que tiene una imagen religiosa. Está Hidalgo con su estandarte con la Virgen de Guadalupe. Y además también sacamos monedas conmemorativas de 5 pesos, alusivas a la independencia y a la revolución. Hubo un estudio que se involucró a algunos historiadores para escoger a los personajes que fueran más representativos tanto de la independencia como de la revolución. Hubo pocas mujeres en la independencia, doña Josefa, doña Leona Vicario, que ahora estamos en su año. En la revolución, pues la señora Carmen Cerdán, etcétera. Estas fueron las maneras en que en 2010 se siguió un poco el estilo de sacar un billete conmemorativo, y ahora también monedas, como se había hecho en 1910. Y hubo toda clase de exposiciones de artesanías. Vimos a Hidalgo en terracota, en barro, en madera, pintado en blanco y negro, de frente, de perfil, en busto, hasta en dulces. Esta es una caja de dulces de la independencia donde uno se puede dar un mordisco a Miguel Hidalgo o a Agustín de Iturbide. Iturbide, es importante que lo mencionemos, aparece en estas conmemoraciones
oficialmente en una moneda. Y me detengo en Iturbide porque a lo largo del siglo XIX, los festejos de la independencia estaban en función del gobierno que estaba en el poder. Si era un gobierno liberal, se conmemoraba preferentemente el 16 de septiembre, que era el inicio de la independencia. Si era un gobierno conservador, se conmemoraba el 27 de septiembre, que era la consumación, y entonces la figura era Agustín de Iturbide. Por azares de la historia, Agustín de Iturbide fue relegado un poco al olvido por haber tenido el atrevimiento, después de consumar la independencia, de ceñirse la corona de emperador, y entonces quedó olvidado. Pero en 2010 quisimos ser incluyentes y rescatamos a Iturbide. Yo quiero ver el año próximo, en el 2021, que sea el bicentenario de la consumación de la independencia, si le vamos a dar tanta importancia a don Agustín. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Y también hubo formas interesantes de hermanar la independencia con la revolución. Aquí vemos a Hidalgo con su estandarte, a Morelos, y el lema que se le ha atribuido a Zapata de Tierra y Libertad. Estos dos centenarios se unían en piezas artesanales que estuvieron en el Palacio de Iturbide exhibidas. Algo interesante en la conmemoración es que se busca materializar la historia, y precisamente lo que tratamos de hacer es poner vestigios materiales que nos recuerden a un personaje o a un suceso. Y entonces estamos conmemorando en 1910 la independencia de México, y encontramos varios monumentos, varias estatuas, varios ejemplos de personajes ligados a la independencia, ligados a la revolución, pero simplemente también personajes de trascendencia histórica. En este mapa de un artículo que publiqué en Historia Mexicana y que comparto con ustedes, y lo pueden encontrar, pues marco un poco la localización de los monumentos. Esto es el bosque de Chapultepec, y esto es el Paseo de la Reforma. El Paseo de la Reforma, desde la época de Porfirio Díaz, por iniciativa de Vicente Rivapalacios, se quiso convertir en un libro abierto de la historia, donde hubiera manifestaciones materiales de los principales momentos. Y entonces iniciaba con, ¿quién creen? Con Cristóbal Colón, ese que acaban de quitar para protegerlo. Bueno, pues ahí iniciaba la historia, y después de Colón, que era el descubrimiento, venía la época de la conquista, y entonces tenemos el monumento a Cuauhtémoc. Después no nos llegamos a poner de acuerdo con la época colonial y dejamos una palmera. Después vino el monumento a la independencia, del que voy a hablar, y después se pensaba poner algo de la Reforma, que después se convirtió en el hemiciclo a Juárez. Pero aquí lo que quiero mostrarles es precisamente esta columna de la independencia, también la primera piedra para un monumento a Isabel la Católica, la que financió, se puede decir, uno de los viajes de Colón. Y luego tenemos otras muestras como el monumento a Pasteur, el monumento a Washington, el monumento a Garibaldi, el monumento a Humboldt y el hemiciclo a Juárez. Pero vamos por partes. Isabel la Católica pues tenía esa virtud de haber sido la reina de Castilla y Aragón cuando Cristóbal Colón emprendió el viaje que lo trajo a encontrar estas islas conocidas originalmente como las Indias. Bueno, pues entonces Isabel la Católica era parte de lo que nos había dado el inicio del descubrimiento de la llegada del encuentro de dos mundos. Todavía esa discusión del encuentro de dos mundos no estaba tan en boga, pero como parte de estos festejos del centenario, el gobierno español, a través del Marqués de Polavieja, que ustedes ya vieron en la película, hizo parte de unas ceremonias, y aquí se puso la primera piedra de lo que sería planeado como el monumento a Isabel la Católica. Ese monumento quedaría en donde hoy está la Estela de Luz, y nunca se llegó a concretar. Lo único que se hizo fue ponerle el nombre de Isabel la Católica a esta calle del centro histórico, que antes solo lo llevaba en 2 cuadras y después se extendió por los kilómetros que llega a abarcar en la actualidad. Esto se hizo el 9 de septiembre.
El 10 de septiembre, como vieron en la película, todos los invitados que habían venido de distintos países se fueron a las pirámides, pero al día siguiente, el 11 de septiembre, la colonia norteamericana hizo patente que había querido donar una estatua de su héroe nacional, que es George Washington, y la idea era colocarla frente a este edificio que era la Embajada Norteamericana, que está en la actual Colonia Juárez, y aquí vemos una parte de los discursos y del evento en el que se coloca la primera piedra. Finalmente se llegó a poner el monumento, se inauguró hasta 1912, hasta el 22 de febrero. Pero en algún momento de la historia más reciente, el monumento fue desterrado de esa zona y fue llevado a la segunda sección de Chapultepec, donde está actualmente el monumento a Washington. También los franceses quisieron hacer parte de un regalo por estas fiestas del centenario y ellos escogieron a Louis Pasteur como el personaje francés representativo, y también se colocó la primera piedra del monumento en lo que fue el jardín de la estación de trenes de Colonia. La estatua se inauguró hasta 1911, la cual sigue todavía por ahí y está afuera de la actual sede del Senado. Casi no se ve por las manifestaciones y los campamentos que se suelen poner alrededor, pero ahí sigue estando Louis Pasteur bastante bien preservado. Los alemanes también contribuyeron a las fiestas, perdón, y no nos mandaron una primera piedra, sino que ya nos mandaron una estatua de Alejandro de Humboldt, que fue colocada en las afueras del Templo de San Agustín, que después se convirtió en la Biblioteca Nacional. Este está en el cruce de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, y sigue estando la estatua de don Alexander de Humboldt ahí en ese lugar. Posteriormente nos regalaron también los italianos una estatua de Giuseppe Garibaldi. Pusieron la primera piedra el 20 de septiembre en esta plaza, que es la Plaza Río de Janeiro, que está en la colonia Roma. Estas colonias, la Juárez, la Roma, eran parte del crecimiento de la ciudad que iba ya un poco hacia el poniente. Ya empezaban estas urbanizaciones y ahí se colocaban los monumentos. Finalmente, el monumento a Giuseppe Garibaldi se inauguró hasta 1921 y todavía persiste un poco descuidado, ya sin placa, y está en Avenida Chapultepec, cerca de Avenida Cuauhtémoc. También la colonia otomana regaló el que conocemos como el reloj otomano, que está en el cruce de la calle de Bolívar y Venustiano Carranza, en el centro. Hay quienes dicen que los libaneses también intervinieron en el financiamiento de este reloj, y los chinos nos regalaron el famoso reloj chino. Esta de aquí arriba es la imagen original de cómo era el reloj que fue dañado durante la decena trágica, como se ve en esta otra imagen, y ya la reconstrucción que hicieron es un poco distinta del original. Está situado afuera de la actual Secretaría de Gobernación. Hubo también algunas, ¿cómo se llama?, homenajes a otros personajes de la independencia. No voy a hablar de la Casa de Leona Vicario, porque ya este año ya hemos hablado mucho, pero también de doña Josefa Ortiz, que se le pusieron, el monumento se puso a fines de 1909, en 1910 se hicieron algunos actos y sigue estando ahí en la Plaza de Santo Domingo. Pero otro de los personajes que aparece en esta parafernalia que les he mostrado es precisamente Benito Juárez. Y entonces les pongo aquí un ejemplo de cómo la prensa, el periódico El Imparcial, nos muestra, nos hace la crónica de la inauguración del monumento y nos dice que está hecho carne de mármol, se yergue majestuoso el ilustre patricio. Porfirio Díaz y Benito Juárez en vida estuvieron peleados hasta la muerte, hubo colaboraciones, hubo encuentros, desencuentros, pero después el patricio se volvió como el ídolo de Benito Juárez, de Porfirio Díaz,
y se le erigió este hemiciclo. Aquí vemos todavía esta parte de abajo, es una de las escenas que ustedes pudieron ver en Memorias de un Mexicano, cuando se descubre la placa. Aquí está el discurso. Y esta es una imagen de cómo se veía el monumento, el hemiciclo a Juárez. Quienes han seguido las noticias pues saben que le han roto las alas al águila, lo han grafiteado, ahora lo protegen en todas las manifestaciones, pero finalmente fue un monumento de la independencia, del centenario de la independencia, que se inauguró el 16 de septiembre. Y ese día también se inauguró el que conocemos como el Monumento a la Independencia o el Ángel, que si ustedes son muy fijados, verán que aquí solo tiene una parte de escalinatas, porque al momento de construirse solo se pusieron unos cuantos escalones para elevar la columna. Con el hundimiento de la Ciudad de México ha sido necesario ir aumentando el número de escalones, porque la ciudad se hunde, pero la cimentación de la columna y la Independencia fue tan buena que no se ha hundido. Ahora está en proceso de restauración, también ha sido grafiteado y demás, pero con los temblores, pues ustedes saben que esta zona de la Ciudad de México, o sea, es mucho víctima de los temblores, y la columna ha sufrido. De hecho, la imagen de la Victoria, la de arriba, se cayó en el temblor del 57, y ahora están reforzando y enderezando la columna de la Independencia. Hubo también, claro, no solo Hidalgo hizo la independencia, también participó Morelos. A él se le puso un monumento en la Ciudadela que sigue estando presente. En 10 pusieron una placa alusiva, pero se inauguró hasta 1912. Y entonces vamos a llegar a las fiestas, las fastuosas fiestas del Bicentenario. No podemos evitar hablar de estas cosas que ahora pues estamos temiendo que pase algo similar en el 2021. 1910 fue el final de el periodo largo de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz estuvo en el poder 30 años y 2 meses después de estas fastuosas fiestas del centenario de la independencia, estalló la Revolución Mexicana. El resto ustedes se conocen bien la historia. Pero llegamos a 2010 y tenemos en el gobierno a un gobierno conservador. Entonces, un gobierno conservador es difícil que pueda tranquilamente conmemorar una revolución si finalmente es algo con lo que está en contra. Entonces, se le dio muchísimo más peso a la conmemoración del movimiento de independencia. Pero hubo una serie de actos que ahora se llaman más bien actos de corrupción. Se sacó un concurso para establecer un arco triunfal, que no es una novedad. Los arcos triunfales siempre conmemoraban la entrada de personajes importantes o algún hecho importante, y queríamos ser muy originales y sacamos un concurso para hacer un arco triunfal que se colocaría ahí en Chapultepec. Hubo un concurso bastante amañado y en vez de arco triunfal se convirtió en la Estela de Luz, un monumento que costó muchísimo dinero, que no pudo ser inaugurado a tiempo. Aquí el presidente Calderón está poniendo la primera piedra. Simplemente para la ceremonia de colocación de la primera piedra se gastaron miles y miles y miles de pesos, con un retraso de 2 años. Empezaron a escarbar, los materiales no llegaban, hubo pleitos con los diseñadores. Finalmente se llegó a inaugurar y se le conoce más bien como un monumento pues a la ignominia, a la corrupción, y en vez de ser una estela de luz, pues es un monumento a la opacidad. Se han encontrado muchas cuestiones de corrupción en la construcción de ese monumento, y es una estructura que, bueno, coloquialmente se le llama la suavicrema, ¿verdad? Tenía la idea de colocarse en ese lugar para que tuviera visibilidad, pero le construyeron atrás la Torre Mayor, está la Torre de Vancomer, están otros edificios, y ahora prácticamente está en la opacidad absoluta. Después, estos movimientos. Bueno, hubo también en el 2010
una gran cantidad de exposiciones, pero la más importante fue en Palacio Nacional. En Palacio Nacional hubo un despliegue, no se había abierto hasta donde yo sé el recinto que era la residencia del presidente para una exposición. Hubo un equipo asesorado por historiadores de gran renombre que buscaron hacer una exposición donde se mostraran elementos conciliadores, elementos de todos los aspectos de la historia, y por eso se llamó México 200 años, la patria en construcción. Buscaba hermanar precisamente la independencia con la revolución. Y entonces, a través de los pasillos de Palacio, uno podía encontrar, por supuesto, que a nuestros héroes, algunas escenas en relieves, también había otras exposiciones que se hicieron fuera de la Ciudad de México. Se construyó cerca de Silao, en Guanajuato, un museo expresamente que se llamaba Expo Guanajuato, que era el museo que iba a permanecer ahí para la historia de los bicentenarios. Era titulada México, un paseo por la historia. Y si ustedes se fijan en esta imagen, empieza desde el prehispánico, la colonia, la independencia, Juárez, la revolución y el presente. Y entonces ese gran espacio se construyeron unas naves donde se podían ver objetos, donde se podían ver imágenes, donde se podían escuchar música, y quedó como un elefante blanco porque estaba ubicado lejos de la ciudad. Las personas que no tenían coche no podían acceder fácilmente, se gastó muchísimo dinero y hasta donde yo sé no se le ha dado mucha utilidad. Había también algunas imágenes que estaban mal realizadas, no todas las piezas de ahí eran originales, más bien eran copias. Eso sí, se vendió la parafernalia que ustedes quieran. Ahí encontraban la taza, la camiseta, el morral, todo relacionado con la independencia. El guión no era muy bueno, la explicación a mí no me convenció, pero era un poco la visión oficial de la historia en ese momento. Tenemos otro momento histórico importante, que es el intercambio de banderas. Ustedes saben que durante las guerras, pues parte de la derrota o parte de la victoria es tomar la bandera del enemigo, y entonces México tenía una serie de banderas que los españoles habían capturado durante la guerra y se fueron a España. El marqués de Polaviejo ya había traído alguna bandera, y en esta exposición del Bicentenario pues también recuperamos algunos estandartes y algunos pendones. Hubo toda una ceremonia en el Campo Marte donde se trasladaron las banderas, que después se pusieron como parte de esta gran exposición junto con otros lábaros de distintas épocas de nuestra historia. Las banderas son muy difíciles de preservar, las telas no son no aseguran que se mantenga el color durante tantos años, pero se hizo un buen trabajo de restauración. Y claro, había estas representaciones de la vida cotidiana, esta gente que anda por la calle asaltando, los peligros, un poco para mostrar cómo era la vida en México durante los 200 años anteriores. Pero también las manifestaciones festivas estaban afuera de los recintos oficiales de los museos. Este es un bajo puente que un día encontramos simplemente paseando por ahí, donde encontramos toda la historia de los participantes de la independencia, y que no fue de una factura oficial, sino de una factura más espontánea, más de la gente del pueblo, sin mayor interés que el participar de los festejos del centenario. Hubo una página oficial, todavía funciona el INER, que era un instituto dedicado solo a la revolución. Después le cambiaron el nombre, es Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México. Nos llevaba la cuenta regresiva de cuánto faltaba para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Tenía toda clase de publicaciones, no solo libros, sino preguntas,
y la posibilidad de interactuar con esas páginas. Ya no funciona, todavía de vez en cuando se puede acceder. Y después, claro, organizamos desfiles en 2010 de tipo muy variado. Esta imagen me encanta porque tenemos estos personajes que son entre extraterrestres, ángeles e historiadores, porque trae su globo que dice Haz Historia. Fueron uno de tantos bloques que desfilaron durante los varios desfiles que hubo para conmemorar los 200 años de la independencia. Hubo también ceremonias rituales. Los pueblos originarios, como diría ahora el presidente, hicieron toda un ritual de limpieza en el Zócalo, afuera de Catedral, con incienso, con flores, con esto. Claro, una de estas señoras traía una bolsa de una marca comercial muy cara, pero bueno, ellos se decían que eran los originarios y entonces estaban haciendo parte de este ritual conmemorativo de la independencia. Hubo estos desfiles donde nos mostraban carros alegóricos que, bueno, algunos tenían una gran producción, una gran ingenio, otros eran un poco tiesos y lo que nos mostraban eran precisamente estos estereotipos. Representaba el continente europeo, prácticamente a España. Era Asia, donde tenemos a una entre china y japonesa pintada de amarillo, con un color que no tienen. Era un africano que está representado con un león. Y era la América. Aquí vemos a la América desfilando enfrente del Monumento a la Independencia, con el estereotipo de el nopal, el penacho, la pluma, etcétera, etcétera. Lo mejor fue este desfile que fue el 25 de abril, que era un desfile para niños, y donde inflaron unos globos al estilo norteamericano, como el desfile de Thanksgiving de Macy's, y entonces vimos desfilar a nuestros héroes de la independencia y de la revolución en estos grandes globos tirados por una serie de personajes, nada más que, claro, el problema es que el Paseo de la Reforma no está libre de árboles, de cables, entonces tenían que hacer casi acostar a los héroes para que pudieran pasar abajo de los cables y no se atoraran. Entonces fue un desfile que se supone que era para niños. Esta foto que la tomé desde el Ángel de la Independencia muestra a los niños fascinados, pero el problema es que no se le dio toda la circulación, no circuló toda la información que debía de haber circulado para informar a la población de lo que estaba sucediendo. Yo repito esta anécdota porque me parece muy importante. Es decir, desperdiciamos la posibilidad de acercar más la historia a el común de la gente. Y algún niño que estaba con su papá junto a nosotros decía: papá, ¿quién es el señor del bigotito? Tú búscalo en internet, no sé. No había este conocimiento, este reconocimiento de los héroes, y la gente no siempre le quedaba claro que esta botarga podía ser Allende, y era el padre Hidalgo, que aquí también está el padre Hidalgo con doña Josefa y doña Leona. Es decir, se buscaban humanizar o hasta caricaturizar a los héroes para que fueran atractivos para la gente, pero desde mi punto de vista, pues no se logró ese acercamiento y sí se generó mayor confusión. Después vino este famoso desfile que precisamente culminó en el Zócalo el 15 de septiembre por la noche. Y entonces tenemos aquí a un Hidalgo un poco moderno en un barquito de papel hecho con las hojas de un periódico que sí existía en esa época, que era el Diario de México, pero que jamás anunció esta noticia de mexicanos, viva México, ha iniciado la independencia. Pero el famoso barquito anduvo desde la Estela de Luz, bueno, desde Chapultepec hasta el Zócalo, y la gente pensando que sí, que el periódico El Diario de México había anunciado el inicio de la guerra de la independencia. Estas confusiones fueron las que a mí en lo particular no me parecieron. La presencia de Iturbide, les digo, apareció, de abajo es Guerrero, pero aquí está
Iturbide en el famoso abrazo de Acatempa en versión muñequito, en versión botarga, en versión actores, es decir, todos los personajes importantes de la independencia y de la revolución desfilaron por ahí. Claro, apareció don Porfirio, ¿cómo no? Ahí en medio de unas construcciones, de unas tuercas, como hablando del progreso, y luego este era el señor del bigotito que mi vecinito no reconoció, que era Francisco I. Madero. Era impresionante. Aquí están los semáforos de Reforma que impedían el paso de los globos erguidos, que había que acostarlos, y estas imágenes, si no las tomé yo, son sacadas de las páginas oficiales, pero aquí se ve la gran cantidad de gente que participó en esas celebraciones. Aquí se ve todavía a Colón, aquí está Cuauhtémoc, aquí está La Palmera y aquí está la Independencia. Este es el libro abierto de la historia, en el que sí hubo mucha participación ciudadana. En ese gran desfile, yo les tengo que decir que junto con mi marido estuvimos desde las 12 del día sentados en el suelo del Zócalo para poder ser testigos de ese monumental desfile, y vimos cómo llegó el famoso Coloso, el Coloso ese que mucha gente ni entendió quién era, lo identificaron con un personaje de la Revolución, paseó en fragmento y después se armó. Hubo cosas que no eran fácilmente entendibles. En el día nos fuimos preparando, en la noche teníamos toda esta multitud vitoreando a los festejos, y estas chicas que están aquí, todas con un uniforme, nos estaban tratando de ensayar la canción ganadora del concurso de la canción del Bicentenario. Ustedes no sé si recuerdan, pero era se habían quebrado la cabeza y decía sha-la-la-la-la-la al son del Bicentenario. Entonces las chicas nos estuvieron tratando de enseñar la coreografía, porque al momento preciso nos habían repartido unas capas y unas palitos con luces. Teníamos que todo el Zócalo hacer una coreografía, y la gente empezó espontáneamente a cantar El Cielito Lindo. Eso sí, era algo que ellos identificaban como algo mexicano, y las pobres chicas se tuvieron que bajar de sus sillitas y esconderse, porque la gente no respondió a esa imposición de un festejo del Bicentenario con una cosa que no les decía nada, y empezaron a cantar El Cielito Lindo, con lo cual la piel se puso chinita, y eso sí fue un rasgo de identidad mexicana. Hubo un despliegue de luces, fuegos artificiales, cohetes, tomadas desde todas las partes que fueran visibles. Se gastó mucho dinero en ese festejo. Hubo también cosas que desfilaron, como esto, que era, se supone que Quetzalcóatl, pero parecía un dragón chino de estos del Año Nuevo Chino. Este era el ángel de la independencia que pasó volando. Hubo estas demostraciones con algunos acróbatas que volaban o que hacían figuras en un panel. Hubo fuegos artificiales en el propio ángel de la independencia, y el presidente dando el grito de la independencia con la campana de Dolores aquí arriba. Hubo también estas nuevas cosas que ya no están tan de moda, pero que hace unos años era una gran novedad, que era el mapping, cuando se utilizan los edificios para proyectar algunas imágenes que cuentan también un discurso. Entonces, sobre la catedral, aquí pueden ver que se habla de progreso, aquí está el mapa de la República, aquí está el ángel, aquí está la pirámide. Todo eso era como querer hacer atractivo un festejo, y la gente no siempre entendió el verdadero significado del festejo. Claro, ver sobre el edificio del antiguo ayuntamiento la bandera, pues sí podría ser llamativo, pero muchas de las otras cosas no lo fueron. Y a veces había que estar muchas horas esperando el momento para ver cómo nos contaban nuestra historia. Era un despliegue muy impresionante, pero no sé si la gente entendió cuál era el motivo, qué se estaba celebrando, o simplemente fue un show más financiado por el gobierno. Las imágenes de los barcos estaba bien hecho. O sea, este edificio, Palacio Nacional, que tiene una estructura, pues aquí transformaba en un mar con olas y con barcos, o inclusive aquí
ahora que se acerca el Día de Muertos, aparecían algunas calaveras, en fin, hubo un gran despliegue. Hidalgo lo vimos hasta en la sopa. Hubo desfiles, hubo alebrijes, hubo mappings, hubo representaciones teatrales. Y entonces llegamos al otro tema escabroso, que fue el rescate de los huesos de los héroes que nos dieron patria. Rescate de los huesos que estaban en la columna de la Independencia, en unas urnas, con más o menos cierta identificación, con los nombres en una parte. Es un pedazo muy, muy reducido, pero finalmente el presidente fue, sacaron con todos los soldaditos las urnas, nos las mostraron, hicieron un gran desfile, perdón, para llevar los huesos de los héroes que nos dieron patria al castillo de Chapultepec. Ahí vemos al presidente Calderón con una cara que dice mucho, y entonces sometimos a los huesos a un proceso de identificación, de conservación, y nos llevamos algunas sorpresas, porque resultó que había huesos de mujeres donde se supone que eran hombres, había huesos de ciervo, y entonces hubo una cantidad de chistes que no me atreví a ponerlos, pero en fin, se hizo la identificación. Hay un par de volúmenes publicados por el INAH que nos da cuenta de todo el proceso, pero una vez que ya estuvieron identificados, otra vez salieron a la calle y los fuimos a llevar a Palacio Nacional, a esa gran exposición que ya conocemos, en lo que fuera en su momento el recinto legislativo dentro de Palacio Nacional, en un espacio muy oscuro para ayudar a su preservación. Allí se colocaron los huesos de los héroes. Y después de un tiempo de estar expuestos, otra vez los sacamos, otra vez los llevaron los soldados por las calles y regresaron a la columna de la Independencia. Y entonces, Iturbide va a estar de moda el año que entra. Iturbide, aquí vemos una imagen de la famosa entrada del Ejército Trigarante, que está reproducida en este panel en una de las calles del centro histórico, en la calle de Gante. Casi nadie voltea a verlo. No sé si ahora para el bicentenario lo vayan a rescatar. Los restos de Iturbide se quedaron en Catedral, donde siempre estuvieron. Bueno, no donde siempre. Iturbide murió fusilado en Padilla, en Tamaulipas, y en el siglo XIX se hizo toda una ceremonia en 1838, para trasladarlos a la Ciudad de México, y quedaron en Catedral. Sí, se le puso el retrato, se le puso en el centro la urna, se pusieron las banderas, pero después se acabaron las fiestas y Iturbide sigue en Catedral, mientras que los otros héroes fueron exhibidos, fueron mostrados, fueron al monumento a la revolución, a la independencia, donde permanecen a la fecha. Mi abuelo también sacó el gran festejo de los 2 centenarios de la independencia, el inicio y la consumación. Y también buscó imágenes. Estos son de 1922, hubo muchísimo menos participación, muchísimo menos eventos en la Ciudad de México, pero él juntó algunas imágenes y también las exhibió. Se han llegado a hacer algunas cosas interesantes, como esta reconstrucción de uno de los arcos efímeros que se armaban para alguna entrada importante, para la entrada del Ejército Trigarante, y esto está afuera del convento de San Francisco, junto a la Torre Latinoamericana, junto al Sambors de los Azulejos, y se hizo esta transposición hace algunos años de cómo sería si pudiéramos reconstruir la llegada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. Hay una publicación muy importante, muy interesante, que es esta crónica oficial de las fiestas del centenario, publicada por Genaro García, y que Condumex sacó en 1991, por ahí anda en las bibliotecas, y trae una gran cantidad de imágenes que pueden ustedes consultar para tener una idea un poco más amplia de lo que fueron estas fiestas del primer centenario. Fiestas que tuvieron un significado, que tuvieron una trascendencia internacional, no solo con la presencia de los embajadores, sino con los regalos que hicieron los países y las colonias, y que ahora para el 2021 pues estamos buscando traer el penacho de Moctezuma, que no nos van a devolver, traer unos códices que no nos van a prestar, porque también va a coincidir el 2021,
va a ser de 2 centenarios o sesquicentenarios y centenarios. Va a ser el bicentenario de la consumación de la independencia, pero también los 500 años de la conquista de México. Y entonces, si en 1910 no tuvimos mucho problema para rescatar a Benito Juárez y a Miguel Hidalgo y hermanarlo con Porfirio Díaz, pues ahora estamos buscando eliminar todo lo que tenga que ver con el encuentro de los dos mundos, con Colón, con Cortés, con la conquista. Ya vimos a Cortés, no hay estatua de Cortés, hay una calle en la colonia Lomas de Virreyes, pero sí hay iniciativas de senadores y diputados de que todo nombre de calle, monumento, estatua que tenga que ver con el descubrimiento y la conquista se borre de la historia. Y entonces tenemos una forma diferente de ver la historia, una forma, como siempre, ordenada por el poder y que finalmente nos va a llevar a otra visión de la historia, que es la que nos quiere imponer la autoridad. Y tal vez dentro de unos años tengamos también una gran publicación o una gran película que nos hable de las fiestas de 2021, de las que todavía no podemos hablar, pero dentro de unos años espero que las podamos conversar. Y con esto termino mi presentación y por supuesto, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, por supuesto que con todo gusto. Y dejo de compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias, doctora. La verdad es que fue muy bonito, muy interesante ver todas estas imágenes, este pequeño extracto que nos puso al principio. Al menos para mí, digamos, vi imágenes que no había visto antes y como que dan una nueva perspectiva, ¿no? De lo que representaron estas celebraciones del centenario, ¿no? Y esta comparación que se hace entre el centenario y el bicentenario, ¿no? Y las diferentes formas de celebrar, ¿no? la independencia. Todavía nos quedan 20 minutos que podremos dedicar muy bien a que se haga una serie de preguntas, aquí una discusión con la doctora Zárate Toscano. Entonces, no sé si alguien tenga algo que preguntar, preguntas, comentarios. Me parece que por acá había un comentario. Adelante. Buenas tardes, doctora Zárate. Me parece interesante la parte de los festejos del bicentenario y del centenario de la independencia. Y me parece que durante el sexenio de Felipe Calderón se perdió una oportunidad bastante importante, bastante inmejorable, como para darle un realce más al espíritu que conlleva estas celebraciones. Es decir, que se pudo haber tomado otro tipo de decisiones en cuanto a los festejos, en cuanto a la conmemoración, y considero que, bueno, se pierde esta oportunidad para afianzar más una identidad que se tiene. Incluso lo comentaba usted cuando intentaron hacer festejo de la canción del bicentenario y todos empezaron a cantar la de Cielito Lindo. Eso me parece que es una parte importante, puesto que se toma al Cielito Lindo como un foco de identidad nacional. Eso es a lo que voy. Y, por cierto, muy buena plática. El tema está muy interesante como para hacer un análisis. Es todo. Muchas gracias, Luis. Sí, el Cielito Lindo es más conocida como parte de la identidad, como lo es La Llorona, como lo es otro tipo de música que la gente pues trae adentro. Y a mí lo que me gustó mucho fue la espontaneidad. O sea, alguien empezó mientras estaban, a ver, repitan, sha-la-la-la-la-la, y alguien empezó de la Sierra Morena y el de junto lo siguió, y de repente ya
cuando menos la parte del Zócalo donde yo estaba, se empezó a cubrir. Televisa y las televisoras oficiales que estaban transmitiendo desde arriba del Palacio del Ayuntamiento no escucharon eso y no dijeron gran cosa, pero yo que lo viví puedo dar fe de eso, por ahí tengo grabaciones y eso fue lo que a mí me gustó, es decir, frente a una imposición de la memoria, la gente reaccionó de manera espontánea. Y eso es lo que a veces son estas fiestas oficiales, es decir, hay esta imposición de la memoria, vamos a conmemorar a este año, a como dé lugar a Leona Vicario, porque es el año de Leona Vicario, como fue el año de Guerrero, como fue el año de Juárez, y hay estas otras conmemoraciones más espontáneas, ese bajo puente con los héroes de la independencia, ese no lo mandó a hacer ningún gobierno ni ninguna delegación, los vecinos consideraron que era su contribución a los festejos. Y eso es lo que es importante, porque finalmente lo que se impone, pues no siempre es bien recibido por la población. Acá está Gerardo Morales Jasso. Levantada la mano. Adelante. Hola, doctora. Bueno, pues la saludo desde acá, desde San Luis. Yo, de hecho, hice la tesis de licenciatura sobre historia ya hace algunos años. Digo, sobre la historia de la independencia. Y pues ahí tengo alguna referencia sobre uno de sus textos. Porque pues lo que hice fue tratar de analizar los anacronismos que a veces se repiten, ¿no? En estos festejos, en tratar de unificar un proceso tan largo, tan complejo, en sintetizarlo en esto de la independencia. Y ahorita pues estoy metido de nuevo poquito en este tema, porque pues lo que está haciendo este presidente es plantear como espuria la celebración del bicentenario del 2010, ¿no? O sea, ahora va a haber un bicentenario 2021. Entonces, o sea, es una oportunidad para dar una relectura, es una oportunidad que los historiadores no podríamos desperdiciar para realizar distintas reflexiones de distinta naturaleza, y pues obviamente, pues difundir la historia, ¿no? Que es el germen de nuestra identidad. Creo que esto es bastante interesante, y entonces, por lo tanto, ¿usted qué cree que sería recomendable para los historiadores, estudiantes de historia, profesores, y para los que están ahorita tratando de generar esta pues celebración institucional para el próximo año? ¿Qué recomendaciones se podrían hacer? Ustedes son estudiantes de historia, ustedes conocen el pasado, ustedes pueden contribuir a que estas celebraciones estén bien sustentadas. Es decir, cada vez que alguien que está en la silla del poder hace una declaración errónea, pues hay que salir a demostrar que está equivocada. No es que haya una verdad histórica absoluta, pero tampoco se pueden tergiversar los datos, no solo con anacronismos, sino confundir a decir que la esposa de Porfirio Díaz era Margarita Maza, por favor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos nosotros como historiadores que mantener el rigor para hacer una historia apegada a la verdad, fundamentada en fuentes históricas. Ustedes pueden sacar artículos, pueden sacar tesis, pueden dar conferencias, pueden ayudar a difundir esta historia hecha con fundamento y no esta historia oficial que, bueno, a lo mejor alguno es llamado para asesorar a alguna autoridad, pues háganlo, por favor, enséñenles cómo debe de ser la historia, y hay que aprovechar esta oportunidad para que la gente se acerque a la historia y le tenga gusto. Desafortunadamente, mucha gente le tiene tirria a la historia porque sabe que solo hablamos de fechas y nombres, y que si en tal fecha pasó tal cosa, y entonces nos hacen aprendernos esas cosas, y esa no es la historia. Entonces yo, la recomendación que les hago a ustedes que están estudiando una carrera, que se van a volver profesores, investigadores, museógrafos, restauradores, van a difundirla en la prensa, en la radio, en la televisión, en los blogs, hagan una historia a conciencia bien hecha. Esa es mi recomendación y mi petición. Ustedes están a tiempo de hacer una buena generación de historiadores que pueden contribuir a que la historia se enseñe como debe ser. Bien, adelante, Berardo. Sí, antes que nada, buenas tardes ya. Buenas. Yo
soy estudiante de 5º semestre. Antes de que pasara esta pandemia, iba a haber una reunión en Costa Rica respecto a los festejos, precisamente a los festejos de estos eventos históricos. Entonces yo me puse a hacer un pequeño trabajo para exponerlo respecto al Bicentenario, los festejos del Bicentenario, pero yo me fui más hacia la historia oral de los militares que participaron en este evento. Y a mí se me hizo muy interesante el hecho de que los cadetes del Heroico Colegio Militar, el adiestramiento que ellos tuvieron para poder cargar las urnas y el peso que tenían estas urnas, y cómo, o sea, todos los meses de adiestramiento y exclusivamente nada más para este evento, todo el adiestramiento que llevaron, la alimentación que se les dio, y cómo cuando cargaban las urnas no se notaba ni que pesaran. Cuando checa uno el peso es algo que dice uno, ¿cómo es posible? Entonces yo lo tomé desde este punto de vista, y también tomé el desfile militar de ese año, de los eventos, de cómo se organizaron, de las prácticas en el campo número 1. Incluso entrevisté a algunos instructores y algunos cadetes, y se me hizo muy interesante tomarlo desde esa perspectiva, de los preparativos, pero a través del ejército. A mí se me hizo algo muy importante, y también, claro, lo que representaron en este desfile, pues es la historia oficial, como lo sabemos, los carros alegóricos, y también me causó mucho interés cómo escogían al personal para cada papel. Por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, escogieron a una persona con los rasgos de este señor, de don Benito Juárez, y todos eran soldados, todos eran militares. Entonces, esta parte de esta disciplina que ellos tienen o sea, su disciplina castrense, como aplicada a un evento histórico, pues funciona. A mí me gustó cómo funcionaba, cómo cuidaban muchos detalles, todo era muy bien sincronizado. Entonces, no sé si o sea, yo quiero hacer un trabajo enfocado, pero en esta parte, o sea, a las personas que participan en estos eventos. Pues tienes una fuente maravillosa, porque los testimonios orales de los que participaron en esos eventos son fabulosos. O sea, yo ya quisiera una ouija para entrevistar a los que estuvieron en el desfile histórico de 1910, y pues no la voy a poder tener, ¿verdad? Pero yo creo que tú tienes un material muy importante, puedes sacar una investigación más grande que una simple ponencia como la que pensabas llevar a Costa Rica, puedes sacar una tesis, y se pueden aprovechar estos testimonios que nos hablan de los detalles, de las minucias que no siempre conocemos de cuando se organiza estos festejos. ¿Cuántos kilos, litros, no sé, de helio se tuvieron que necesitar para inflar esos globos? ¿Quién los iba jalando? ¿Quién los iba cargando? ¿Quién los diseñó? O sea, dentro de cada uno de estos detalles de la organización, pues encontramos gente comprometida, gente que a lo mejor sí fue preparada, instruida, gente que espontáneamente colaboró, pero que nos dan una visión de las fiestas que no siempre llegan a la prensa, que no siempre llegamos a conocer. Y yo te conmino a ti y a todos tus compañeros a que hagan ese tipo de investigaciones. Yo, y se los repito, tuve que hablar de la Ciudad de México porque es donde vivo, es lo que conozco. Pero ustedes que están en San Luis, pues a lo mejor me tienen historias bien interesantes que contar de cómo se celebraron y de cómo se van a celebrar estas fiestas. Yo les pido a través de David que se mantengan en contacto conmigo, si yo les puedo auxiliar, recibir sus textos, leer, apoyar, echar porras. Estoy, por supuesto, fascinada de conocer a estas gentes que están haciendo historia desde San Luis Potosí y que están interesados en la historia, cosa que es lo que a mí me apasiona. Así que, por favor, cualquier duda, cualquier detalle, David, te pido que me pongas en contacto con quien así lo solicite. Claro, doctora, con mucho gusto. Ya saben todos que, como acaba de decir la doctora, si quieren contactarse con ella, me dicen y yo le hago llegar sus inquietudes a la doctora Zárate Toscano. Por acá Gerardo Morales nos compartió a la doctora y a nosotros nos compartió un artículo
que titulado Bicentenario de la Independencia 2021, 9 claves de análisis histórico e historiográfico. Está en la revista Letras Históricas. Para que, bueno, por ahí cualquiera que tenga inquietudes al respecto de este 2021 que tanto hemos estado comentando, digamos, tenga alguna, algo en que basarse, ¿no? Para tratar de entender qué es lo que vamos a vivir el próximo año. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario para la doctora Zárate Toscano? Aprovechemos ahorita que también tenemos un buen margen de tiempo para seguir preguntándole a la doctora sobre las dudas que les hayan surgido. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Primero agradecerle a la doctora por su charla, fue muy buena. Es muy bonito ver, bueno, la historia de la vida cotidiana es muy bonita, a mi parecer, a mí me gusta mucho. Y es muy bonito ver, por ejemplo, en el pasado este tipo de conmemoraciones, este tipo de actividades que se llevaban para, pues sí, para celebrar fechas importantes. Y después ver cómo la doctora pues le dio seguimiento en los festejos que hizo el gobierno de Felipe Calderón en 2010. Eso también me gustó mucho verlo, así que en ese sentido, pues muchas gracias, doctora. Y bueno, pues nada más hacer el comentario. Ya se viene el próximo año las conmemoraciones de la conquista aquí en México, Tenochtitlán. También lo de Iturbide, a mí me llamó mucho la atención lo que mencionaba de Iturbide. Yo no sabía mucho sobre esto de los huesos de Iturbide que no se sacaron de donde estaban, no se mostraron junto con los demás héroes, y pues eso habla de la forma en la que se maneja el discurso histórico. Mañana vamos a tener una plática con el doctor Will Fowler, que es uno de los que menciona, por ejemplo, habla de Santana, ¿no? Mucha de su obra. Dice que pues, está vilipendiado, y eso es una muestra, bueno. Pero pues en ese sentido de lo que va a pasar el año que entra, doctora, ¿usted qué espera? ¿Espera que ya vemos que el discurso histórico de este gobierno ha sido un poco objetivo, por un lado, de querer eliminar escenas del pasado que incomodan hoy en día? Pero usted ¿qué espera de los próximos festejos? El doctor Arturo Reynoso, en una plática que tuvimos el lunes sobre los mitos de la conquista, ya lo decía, que ya se vienen agitando las aguas en todos esos sentidos. Entonces, bueno, me gustaría saber qué espera usted, doctora. Y felicidades. Muchas gracias, Ismael. Siempre se ha dicho que la historia la escriben los vencedores, ¿no? León Portilla hizo famosa aquella visión de los vencidos. Y como les digo, no hay una sola versión de la historia, ni hay una sola perspectiva. Hay distintas maneras de verla y de abordarla. ¿Cómo se llama? La gran celebración del 2021, desde el año pasado, antepasado, la están preparando. Trajeron especialistas, hicieron el momento en que llegó Cortés a tal lugar, a tal otro, pero pues también es bastante contradictorio y bastante difícil de aceptar. O sea, si ya hubo una gran protesta que bajó a Colón del pedestal, ¿no? Con el pretexto de restaurarlo y lo que sea, pues aquí no podemos bajar a Hernán Cortés porque no lo tenemos en ningún pedestal. Pero puede haber agresiones contra todo lo que recuerde a España, desde la paella, por decir algo burdo, pero no puede ser que la historia esté nada más para ¿cómo se llama? Para atacar a unos o para defender a otros. Es decir, la historia la hacemos todos, la historia, como nosotros como profesionales de la historia, como historiadores, tenemos la obligación de mostrarla con todas sus herramientas, con todas sus verdades, y oponernos a que se haga una manipulación de la historia como se acostumbra desde el área, desde la silla del poder, como se dice, ¿no? Desde nuestras trincheras podemos contribuir a difundir entre los historiadores una buena manera de hacer historia. ¿Cómo vienen las fiestas del centenario, del bicentenario de la consumación? Yo las veo opacadas una vez más, ¿no? Como las de 1921 que le tocaron a Álvaro Obregón después de
igual que la lucha de independencia duró por 11 años, la lucha de la revolución duró otros tantos, y ya no hubo mucha fuerza para hacer la gran conmemoración de la consumación. Este año de 21, después de esta terrible historia de la pandemia que nos tiene encerrados, quién sabe con qué fuerzas lleguemos al 2021 y con qué ganas de festejar y qué es lo que querramos recordar, ¿no? Vemos que se están haciendo grandes esfuerzos, se están haciendo grandes preparativos. Yo quiero ver esos discursos oficiales que nos van a estar transmitiendo y busquemos la manera de mostrar cuál es la visión de la historia que nosotros tenemos y cómo buscar que no sea esta versión oficial tan difundida y tan aceptada como si fuera la única y la verdadera. Esa es mi recomendación. Bien, muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta, más bien un poco de carácter técnico, sobre el extracto que nos presentó del documental, bueno, de esta reconstrucción que hizo su abuelo. Nos comenta Dolores Ortiz, y saludos a la doctora y a todos los presentes. Quisiera saber cuál es el lugar en el que puedo ver la película que presentó y el lugar donde se encuentran los artículos dentro de la UNAM. Pregunta si es un museo o... Bueno, la película se difundió todavía desde formato VHS y después se sacó en DVD y había copias de la película en YouTube. Ahí si ponen Memorias de un Mexicano, estoy segura que van a encontrar alguna de las versiones, unas menos pixeladas, otras más pixeladas, pero está ahí. Y en cuanto a la parte de la UNAM, bueno, está en la Filmoteca de la UNAM, no está todo, no es tan fácil de consultar, pero existe mucha información. Se hizo ¿cómo se llama? Un CD con los carteles de todas las películas que se anunciaban. Se hicieron varios libros, porque claro, en 1910 era el inicio de la revolución y entonces en 2010 nos dio por rescatar todo lo que hubiera de la revolución. Entonces hubo libros con los fotogramas, por ejemplo, que les mostré. Todo eso está disperso, pero la película, que es lo que resume toda lo que recuperó mi abuelo, la pueden ver en YouTube. Memorias de un Mexicano se llama. Fue estrenada en 1950, se exhibió en ese entonces en el Cine Chapultepec y después ya ha tenido exhibiciones más bien privadas. En las universidades la pueden solicitar, la pueden exhibir y finalmente es un testimonio que pues yo desde chica estaba acostumbrada a verlo. Nunca me planteé la posibilidad de que hubiera un actor en el papel de Porfirio Díaz. Para mí era lo más normal. Ahora ya se hacen otro tipo de representaciones. A lo mejor en una de esas llega a las otras plataformas que tienen más difusión, pero yo creo que es un documento que, aunque no sean especialistas en Revolución Mexicana, ni en independencia, ni en conmemoraciones, es un documental que tienen que ver para que conozcan un poco cómo era esa vida cotidiana, esa vida de lucha, esa vida conmemorativa y todo lo que se muestra. Son 90 minutos que para mí no tienen desperdicio. Gracias, doctora. Ya para cerrar, una última pregunta de Everardo. Sí, perdón, doctora. Yo tengo una pregunta respecto al bicentenario, a los festejos. ¿Usted cree que se vieron afectados estos festejos por la llamada guerra guerra con el narcotráfico que se vivió precisamente durante este sexenio y durante esta época? Entonces, ¿cree usted que los festejos hubieran sido todavía más, hubieran sido mejor si no hubiera existido esta situación en el país? La situación del país lleva muchos años con elementos negativos, y más que el narcotráfico, yo veo el problema de la corrupción, el problema del manejo de los fondos, el problema de a quién se le asignan estas comisiones, etcétera. Fue difícil saber, o sea, poder pensar en qué hubiera sido, pues ya no lo sabemos. Lo que podemos ahorita es más bien ponernos a tratar de pensar qué va a pasar con este festejo del
del 2021, este doble festejo de conquista y consumación. ¿Cómo lo van a llevar adelante? ¿Qué tanto dinero se van a gastar? Nos quitan los fideicomisos, nos quitan fondos, nos quitan esto, se requiere mucho presupuesto para resolver el problema de la pandemia, pero pues vamos a gastar una buena cantidad en estas fiestas del bicentenario y del sesquicentenario. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Bueno, David, nada más quería hacer un comentario a la doctora. En Sí, la transmisión de vinculación en Facebook Live hay 10 personas presentes y preguntó Ricardo Teodoro Alejandres, bueno, le pregunto a la doctora, ¿se puede ubicar al porfiriato y las fiestas del centenario como el inicio formal e institucional de una cultura política conmemorativa aún vigente? No. La cultura conmemorativa viene pues prácticamente desde el inicio de la independencia. O sea, el padre Hidalgo inició el movimiento en septiembre de 1810 y ya para 1812 Allende hizo el primer intento de una conmemoración del inicio de la independencia y de ahí para el Real. O sea, año con año la diferencia era que quien lo organizaba, un grupo en el poder o el otro grupo en el poder, privilegiaban el inicio, privilegiaban el final. Este afán conmemorativo viene pues prácticamente año y medio después de que se inició el movimiento y continúa hasta la fecha. Los matices que se le dan en cada época y en cada gobierno pues son los que están variando mucho. Bien, Bueno, y ya nada más para finalizar, David, la doctora Flor de María Salazar, doctora, quiero hacer una pregunta. Sí, la doctora, bueno, estoy aquí con la doctora vía WhatsApp y quería dialogar un poco con la doctora Sara Toscano, pero la sacó, tiene un problema de conexión ahí, entonces, miren, ya creo que ya volvió a entrar. ¿Nos escucha, doctora Flor? Sí, sí escucho, gracias. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola, Flor, bien. Hola. Lo más rápido posible porque mi internet es completamente inestable. Bueno, retomando todo lo que has dicho, compartido con nosotros, que ha sido muy interesante. Y comentabas que en el 2010, pues el gobierno era un gobierno de derecha y la interpretación que hicieron, pues dejaron fuera del lado de la revolución y se enfocaron más a la independencia. Y en este año, en el 2020, y vamos a pasar al 2021, bueno, pues el gobierno actual que se autodenomina o se autopercibe como de izquierda, en realidad tampoco creo que sea precisamente de izquierda, ¿cómo crees que va a posicionar o va a marginar a Agustín de Iturbide en la conmemoración de los 200 años de la consumación de independencia? Hace unos momentos, antes de que se me perdiera la conexión, decías que, o percibí que sentías que no era muy positivo los festejos o cómo iban a hacerlo, ¿no? Pero pues está la posibilidad, si damos el beneficio de la duda, pues al menos que permitan que se impriman libros, más allá quizá de festejos conmemorativos a través de desfiles, con carros alegóricos, etcétera, etcétera, pero a través de publicaciones, no sé, como más libertad en la narrativa, en los discursos que se puedan producir en las regiones. Claro. Una de las grandes diferencias entre la conmemoración del centenario de la independencia y el bicentenario de la independencia es que en tiempos de Porfirio Díaz hubo obra pública. Ustedes en el pequeño fragmento que puse de Memorias de un Mexicano vieron que se construyó la Castañeda, hubo ferrocarril, hubo edificios, se abrió la universidad. O sea, eso para el bicentenario, ¿qué tuvimos? La estela de luz. O sea, eso no se puede equiparar. En cuanto a publicaciones, sí hubo
hubo publicaciones. Yo me acuerdo que cuando se cumplieron los 75 y 175 años de la independencia y la revolución, el INER sacó una colección de libritos pequeños, un poco con el afán divulgativo, para dar a conocer a los héroes de la independencia y de la revolución. Se reeditaron las obras de los principales cronistas, de los principales historiadores de la independencia y la revolución. El año 2010 también hubo esta explosión de las imprentas con algunas publicaciones, unas más afortunadas que otras, pero la situación económica actual y la situación de pandemia no creo que nos permitan llegar a esos niveles de producción editorial y de producción académica. Hemos estado encerrados, los archivos están encerrados, hay muchas cosas que no nos van a, creo yo que no nos van a permitir, que si van a privilegiar a unos héroes sobre otros, ya lo están haciendo. No tuvimos que esperar hasta este año o hasta el año siguiente para saber qué va a pasar con Iturbide. Ya vimos que Leona Vicario ya desplazó a doña Josefa, en fin, ya estamos viendo quiénes son los héroes que están seleccionando la cúpula del poder para resaltar algún participante de los movimientos. Pues ahora vamos a esperar, no van a exaltar a Hernán Cortés, ya están exaltando la parte prehispánica, los pueblos originarios. Le estamos pidiendo al Papa y al Rey de España que se disculpen por habernos venido a civilizar. O sea, hay cosas que ya se está notando cuál es la postura oficial de la historia, y nosotros como historiadores pues tenemos que buscar la manera de mantenernos optimistas y mostrar lo que nosotros sabemos hacer, que es una historia basada en hechos reales. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Flor. Muchas gracias también, doctora Zárate. Podríamos hablar de esto todo el día, pero bueno, ya estamos sobre tiempo. Pero bueno, nuevamente le agradezco mucho, doctora Verónica, que haya aceptado nuestra invitación, que haya venido aquí a prestarnos 1 hora y media de su tiempo. Le agradezco mucho a las casi 60 personas que estuvieron viéndola aquí en Zoom y en Facebook Live. Entonces, muchas gracias también a todos los que participaron. Los espero más tarde en Facebook Live para la presentación del libro del doctor Alexander Betancourt. Y pues no me queda nada más que agradecerle infinitamente, doctora Verónica, por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto de conocerlos, aunque sea en cuadritos en Zoom. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.